Fue en el 2003, vamos a decir, el 2002. 21, por ahí, 21, 22 de diciembre del 2002, creo que fue. Estando arriba en la cumbre, en el Roque de los Muchachos, en Las Lajitas, un yacimiento que es uno de los grandes de yacimientos de Canarias. Estando ahí, fui a ver qué pasaba. Bueno, a las 9 de la mañana estaba observando, paré ahí a ver si con el sol pasaba algo, si no, porque, bueno, me dio por ahí, porque ya estaba viendo cosas, algo, pero... Y siempre lo recuerdo, porque yo estaba de espaldas al Roque de los Muchachos y estaba viendo el yacimiento. Estaba viendo las lajitas y estaba viendo como toda la cumbre se iluminaba, toda. Y yo estaba en sombra. Todo el trozo donde estábamos, los amontonamientos y yo, estábamos en sombra. Y toda la cumbre se iluminaba. Y yo veía cómo el sol cada vez venía hacia nosotros. Empieza a iluminar los amontonamientos de piedra y en ese momento me dio por virarme, miro hacia atrás y ¿qué veo? El sol saliendo por el Roque de los Muchachos, por el mismo pico. Digo, ahí me quedé impactado. A partir de ahí empecé a buscar lugares a ver si se repetía lo mismo y claro, esto ya ha llegado a donde ha llegado. Pero esa imagen la tengo como si fuera de hace un momentito. O sea, no se me olvida porque me marcó muchísimo. Y ahí es donde me di cuenta de decir, esto no es, seguro que no es casual. Aquí hay una causa profunda, que esto esté aquí y no esté más allá. Que esté aquí, por eso, ¿no? Entonces a partir de ahí ya empecé a estudiar astronomía, tengo amigos que me ayudaron un montón, astrónomos y gente con la cual he aprendido tal, y fui haciendo mi propia investigación y bueno, he llegado a donde he llegado, ¿no? Yo no hago arqueastronomía, eso vamos a decirlo claramente, yo no hago arqueastronomía, yo lo que hago es historia antigua, pero esa historia antigua me sirve para beneficiarme de los conceptos astronómicos, de los conceptos de la arqueología, como de la antropología, de la sociología, de la historia de las religiones y podía estar así numerando muchísimas ciencias, ¿no? Yo lo que hago como historiador es historia, la etapa que me he centrado en la antigüedad canaria. Y ahí es donde he ido viendo y haciendo mi propia investigación y sí, es verdad que muchas cosas coinciden con lo que es la arqueastronomía, no lo podemos negar porque nos hemos dado cuenta de que el sendero que hemos abierto nos ha llevado por caminos insospechados al principio, pero que se nos iba manifestando y revelando digamos, ese vínculo entre la tierra y el cielo. Cada vez lo veíamos más en los lugares sagrados o en aquellos tipos de yacimientos que son sagrados, y esa connotación de sagrado lo da porque son símbolos rupestres, porque estamos hablando de templos o de espacios círculos, lugares que ellos construyeron para relacionarse con sus dioses. Y ahí es donde hemos encontrado un vínculo muy claro, pero un vínculo casi no, que lo podemos ver, medir, comprobar y demostrar. Es lo que estamos haciendo. Con el Sol y la Luna se puede perfectamente comprobar hoy. No ha variado, prácticamente imperceptible hace 2000 años ahora. Con las estrellas sí ha variado algo más, pero hoy tenemos programas informáticos que es una maravilla, programas que reproducen el cielo de los antiguos y vamos, podemos trasladarnos a través de una pantallita a épocas pretéritas para poder ver cómo era el cielo que ellos veían. Eso, más unido a los datos antropológicos, los estudios que se están haciendo en muchas partes del mundo, nos han ayudado a ir haciendo una recopilación y una composición de cómo podía ser en Canarias. Entonces, basado en datos empíricos, basados en datos que se pueden demostrar, pues hemos intentado y estamos todavía construyendo esa mentalidad e ideología que los antiguos canarios plasmaron sobre la tierra. Esto es una labor, un trabajo de mucho tiempo. Hubo otras épocas en que lo canario se menospreciaba. Lo canario, en épocas del franquismo, que hubo ahí una arqueología hispana muy fuerte, donde todo se programaba y se buscaba orígenes hispánicos, a todos se les daba ese sentido. Ya a partir de los años 80 empezó a cambiar y sabíamos que la africanidad estaba ahí y ya se empezó a trabajar el mundo africano, ¿no? Norteafricano, evidentemente, Amasij. Poco sabemos los canarios, todavía tenemos esa conciencia de que los canarios, los indígenas que vivían en estas islas, pues bueno, eran cabreros y poco conocimiento tenían de
Pues nos hemos equivocado, pero tremendamente. O sea, tenían más conocimiento de lo que uno se imagina, pero muchísimo. Lo demuestran los lugares. Solo hay que mirarlo de otra manera, verlo de otra forma, para que tú veas cómo se te manifiesta enseguida, ¿no? Ver el sentido, ahora porque ya lo vamos sabiendo, lo vamos conociendo, y entonces nos estamos descubriendo una barbaridad de elementos que se repiten, que es lo que estaba diciendo antes, que se repiten y que tienen como vínculo, como conexión el cielo. Es normal, las religiones, todas las religiones, hasta la religión cristiana, el islam, todas las religiones, aunque sean monoteístas, imagínate cómo serían las politeístas, esas religiones antiguas. El cielo era el arquetipo, era lo que había que imitar. Ahí estaba toda la verdad, ahí estaba todo lo que había que hacer en la tierra. Imitando al cielo, te ordenabas en el espacio, imitando al cielo, te ordenabas en el tiempo por el movimiento que tenían los astros, y podías controlar todo, estar en armonía con todo lo que te rodea. Y eso para ellos era algo fundamental y preciso. Nosotros hoy ya vivimos un poquito de espaldas a eso, ya no miramos el cielo, ya no miramos nada de esto, ya tenemos los calendarios todo programado, nosotros entramos ya. Ellos no, ellos todo lo miraban a través de ahí. Y ese espejo que tenían a diario, por la noche, por el día, con el sol, por la noche con las estrellas, evidentemente, eso era un mundo que estaba por descubrir, y un mundo que se abría a la fantasía, al mito, que era lo que las culturas antiguas nos hacían, cómo nos demostraban ellos sus conocimientos, a través del mito precisamente, ¿no? Es otra fórmula, es otra forma, pero válida, que cuando queremos estudiar el pasado tenemos que hacerlo con esa perspectiva, si no nos equivocamos seguro. Mira, en ciencias sociales lo de ciencia es un poquito entrecomillado, ¿no? O sea, nadie puede determinar qué es ciencia, qué no es ciencia. Eso es un debate filosófico que los grandes pensadores lo siguen todavía debatiendo y se siguen escribiendo y contradiciendo y demás, ¿no? Ciencia, desde que el momento en que tú empiezas a hacer estadísticas y empiezas a demostrar que algo se repite constantemente, ya estás haciendo ciencia. Cuando coges programas informáticos hechos por científicos, y empiezas a observar, a mirar, a investigar, cuando aplicas fórmulas matemáticas, eso hasta compañeros matemáticos me han dado fórmulas para saber perfectamente medir. Yo, por ejemplo, no tengo que ir a Egipto, a las pirámides, para determinar los rumbos. Yo lo puedo hacer desde mi casa. Yo no me hace falta ir a la montaña Tindaya para ver los rumbos, lo puedo hacer desde mi casa. O sea que estos programas te dan una ayuda tremenda para poder hacer cosas desde tu casa, cosa que eso antes imposible, había que ir. De todas formas, yo voy. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas, a mí nunca me gusta publicar algo o decir algo mientras yo no lo haya comprobado. Evidentemente con las estrellas que se han movido no, pero con el sol y la luna sí se puede comprobar, sí que voy antes de. No suelo fallar, al principio sí, porque uno estaba empezando y algunos fallos que hasta que calibrabas los programas ahora los tengo perfectamente calibrados y ya no suelo fallar. O sea que voy, lo compruebo y ya digo, bueno, ¿esto es una casualidad o es una realidad? Cuando se repite constantemente, y estamos hablando de muchas y muchas cantidades de lugares que llevan el mismo patrón, ya hay ahí algo, ya precisamente hay un patrón, hay una norma, hay una ideología, hay un sistema que ellos elaboraron como cultura, como religión, como pueblo, como sociedad. Ellos establecieron unas pautas de comportamiento que en el caso religioso, como son los templos y los lugares que trabajamos, pues esa pauta se manifiesta perfectamente, y esa pauta está vinculada al cielo, a través de los astros. La religión era animista, ya que lo dices, vamos a empezar por ahí. Era animista porque ellos pensaban que todo tenía espíritu, todo tenía vida, o sea, alma, y eso es una religión animista. Una roca puede tener espíritu y alma para ellos, para nosotros no, para ellos sí. Un árbol, una fuente, la tierra misma, el cielo, todo estaba animado. Claro que eran culturas animistas y adoraban los elementos de la naturaleza. Entonces, si quizás podamos clasificar, porque somos muy de clasificar cosas, lo hacemos con la ciencia, ¿no? Podíamos hablar de una religión naturista, animista, a la vez, y cósmica, vamos a decir cósmica o cosmológica, como se quiera decir. Porque digamos que su forma de entender el mundo estaba vinculado a eso. Entonces, era una religión que el entorno es el que le iba a marcar
digamos, sus aspectos cotidianos, ¿no? Y la religión es como todo, o sea, es algo que el ser humano tuvo que inventar para intentar dar o buscar explicaciones a aquello que no entendía, aquello que se les escapaba, y eran muchísimas cosas que no entendíamos. Todavía hoy nos cuesta entender ciertas cosas del cosmos, cada vez menos, ¿no? Del cercano, del lejano, imagínate, no sabemos nada, ¿no? Cuánto más ellos que tenían que buscar respuestas en el cielo, cómo las daban esas respuestas, cómo las intentaban solucionar a través del mito, a través de historias contadas donde se hablaba de los orígenes, digamos, empleaban lo que es su cosmogonía y su cosmovisión, las formas que ellos tenían de entender o de explicar el origen de todo y las formas que ellos entendían para relacionarse o vincularse con los elementos astrales en el cielo, ¿no? Todas las religiones levantaban la mirada, todas, para buscar en el cielo respuestas. Entonces ahí es donde tenemos que encuadrar ese tipo de, digamos, de religión canaria que tiene, cuidado, un antecedente común en el norte de África. Lo mismo que veían los norteafricanos, veían los canarios. O sea, me refiero en el cielo. El mismo cielo se repetía, por lo tanto no les fue difícil cuando llegaron a Canarias, de poder seguir viendo las mismas estrellas, las mismas astros, con lo cual las mismas mitologías, cosmovisiones, que después evidentemente tuvieron que adaptarse al nicho insular. Hay que tener en cuenta que el entorno donde surgen es idéntico. E incluso algunos de los faraones egipcios eran amasís, bereberes, de esa zona norteafricana. Esta gente se movía muchísimo. En el norte de África te los podías ver, las mismas tribus, los mismos nombres en un lado y en otro. Eran nómadas que se trasladaban, iban a un lugar y a otro. Bueno, pues Egipto surge en un contexto un poquito, digamos, amasís bereber en los orígenes. Después ya evolucionó lo que es Egipto, ¿no? Evolucionó, pero hubo contactos. No solo todas las poblaciones que estaban en el norte de África tenían de alguna manera referencias y contactos con Egipto, con lo que se hacía en Egipto. Egipto fue un gran imperio que extendió todo su cultura, su conocimiento, todo lo que tenían, pues la extendió por todo ese norte de África, en parte influenciado por la gente que, caravanas, lo otro, pues tenían contacto con Egipto. Claro que se pueden influenciar, y una muestra de ello son las momificaciones. Bueno, solo en el mundo no hay muchos lugares donde se momificara, aparte de Egipto y los incas que hicieron también en Canarias. En el resto del mundo no hay más momificaciones artificiales, estamos hablando, no momificación natural. Quiero decir, 3 lugares en el mundo y uno de ellos es Canarias. Claro que, por lógica, ese contacto con Egipto, aunque sea difuso, llegó a esa práctica. Ahora, ¿quién momificó primero, los amasí o los egipcios? Eso es lo que habría que preguntarse, no lo sé. Lo que sí está claro que eran tipos de momificación diferentes, no era lo mismo, era distinto, pero el sentido que tiene la momificación, mantener el cuerpo, conservarlo para esa otra vida del más allá, es el mismo, se hiciera de una manera u otra. De hecho, pues bueno, Egipto tiene la suerte para la momificación de que es un espacio muy seco, las condiciones son muy buenas para conservar una momia. En Canarias no, y sin embargo, las mejores momias del mundo, una de las mejores, están en Canarias. Bueno, no están en Canarias, están fuera de Canarias, pero son Canarias. De las mejores momias, por ejemplo, la que está en Madrid, en el Museo Nacional, ahí está una de las mejores momias que podemos encontrar en el mundo. Y es de un canario, de un guimarero, de Tenerife. Bueno, pues ¿qué sentido, qué relación, qué vínculo con esas culturas? Pues ancestralmente, seguramente muchas. Después ya, evidentemente, pues cada una fue por su lado, ¿no? La adoración al sol es algo ancestral, es ya desde la prehistoria. Estamos hablando desde la prehistoria, ya se adoraba al sol, sobre todo a partir ya del Neolítico, está confirmado, donde ya los elementos astrales aparecen, y es lógico, el sol marca el ciclo. Cuando se inventa la agricultura, el sol te está marcando ya la época del año. Tú no puedes cultivar dependiendo de dónde esté el sol, quiero decir, tú no puedes cultivar en verano, o sea, plantar en verano aquí, porque sabes que la semilla no va a fructificar. Hay que plantarla cuando llegue, noviembre, diciembre, que es el momento en que ya se supone que es el invierno, y eso es a través del movimiento del sol, a través de la altura del sol y de dónde sale. Claro que el sol se convierte entonces en el rey, aparte es el que da la luz, el día. Cuando el sol se va, llegan las tinieblas, la oscuridad, o sea, todo está simbólicamente y realmente comprobado, porque es el astro que más
modifica, cambia y te influye en la vida diaria, cotidiana, ¿no? Entonces, sin el sol el mundo no existiría. A lo mejor podríamos existir sin luna y sin estrellas, pero sin el sol no. Entonces, claro, ellos ese vínculo, estoy hablando de un pensamiento antiguo, lo tenían que entender así. Entonces el sol se convierte en casi todas las culturas como el elemento religioso más importante, ¿no? Pero tenían nombres, les daban nombres, Mahek, en el caso de Canarias, y en otras culturas se les daba otros nombres, pero el sol era el dios principal, vamos a decir así, dentro de esa jerarquía de dioses que existían. Estamos a mucha distancia, ¿no?, de lo que ellos, digamos, intelectualmente o ideológicamente podían ver, cómo entender el espacio, cómo poder vivir, que al final el espacio era una forma de vida, pero el espacio también era un lugar religioso, el espacio es que todo estaba vinculado. Todo se tenía que vincular. Tú tenías que ordenarte en el espacio y ese orden te lo da los lugares sagrados, que tú los ponías aquí, los ponías allí y los ponías allí, lugares elegidos, no en cualquier sitio, no se improvisaba, no se podía improvisar, se elegían los lugares por unas circunstancias determinadas y esa era la manera que tú tenías de ordenarte en el espacio. Pero ¿cómo te ordenas en el tiempo? A través del movimiento de los astros. O sea, no hay otra fórmula, imposible, no hay sino esa manera de poder observar los astros, por dónde salen, por dónde se ponen y los tiempos, medir los tiempos y los ciclos, porque todo es cíclico. Como los grandes maestros de las religiones, Mircea Eliade y algunos más, hablan de ese eterno retorno, o de esa siempre eterna vuelta, nacimiento, muerte y renacimiento. Nacimiento, muerte y renacimiento. Eso siempre se repite, siempre en el ser humano, en la vida de la Tierra, del planeta, los animales, las plantas, todo lleva ese proceso, incluso los astros. El Sol diario renace y vuelve a morir. Simbólicamente, evidentemente, estamos hablando. La luna nace, pero la luna todavía tiene fases, o sea que muere y le pasa lo mismo, pero siempre vuelve a salir. El sol siempre sale, como se dice siempre. Y claro, esa es la manera tú que tienes, la única que tenían en aquellos momentos de poder ordenarse en el tiempo. Y una vez que tú ya eso lo logras entender, sí que nos puede aportar, digamos simbólicamente, aunque sea, unas clases, digamos, de vida muy importantes, ¿no?, de cómo vincularlos a la naturaleza, cómo nos vinculamos con el mundo en el que nos rodeamos. Hay que explotarlo, hay que exterminarlo. ¿Eso a qué lleva? Como los Rapa Nui, a exterminarse ellos. O sea, el espacio hay que, y esto es ya un poquito con lo que estamos viviendo hoy, el espacio, si tú no lo cuidas, si tú no lo mimas, si tú no te lo aprovechas, pero también tienes que respetarlo, pues eso es vital, y a ellos les fue vital. Vivir en una isla no es fácil. Vivir en una isla con pocos recursos lleva una adaptación muy grande e intentar mantener digamos una especie de armonía con todo lo que te rodea. Cuando la rompes, entras en peligro. Y eso también los aborígenes lo sufrieron. También hubo momentos en que exterminaron algunas especies, en que también tuvieron que, incluso en Gran Canaria, tener a la agricultura como una gran producción, porque había muchas bocas que alimentar. Y eso la agricultura te llevaba a aumentar la población muchísimo. Ya no podías parar. Si paras, se mueren todos de hambre. Sin embargo, la ganadería no. La ganadería, pues te puedes tú vivir perfectamente con los animales y mantener la población. De todas formas, esto son cuestiones que como estamos viendo, son lecciones digamos, de integración con el medio, que es lo que tenemos que aprender quizás de los antiguos, es cómo se vincularon al tiempo, cómo se vincularon al espacio y al entorno en el que vivían. Adaptarse, no queda otra, como hacen los camaleones. He editado 3 libros, después coeditor también, algunos más, pero mi primer libro así fue en el 97, en el año 1997, sobre la vida sagrada de los benabritas. Ya ahí, y a veces cuando lo miro, estamos hablando del año 97, hablo de los cultos astrales, hablo de la religión, de lo que podía. Me sorprendo yo hasta a veces cuando pasa mucho tiempo y miro, digo, pues sí que estaba encaminado ya hace tiempo. O sea, ya estaba yo ya en ese ámbito cuando no había ese tipo de investigación, no existía. Había Juan Antonio Belmonte, César Esteban, un par de astrónomos que estaban haciendo un poquito de investigación, pero una cosa muy puntual, Ventaiga y no sé dónde. Pero en aquellos momentos yo estaba intentando abrir
el abanico, no a 2 sitios, sino a todas las islas y en todos los lugares sagrados, y no solo con un determinado tipo de elementos sagrados, sino grabados rupestres, amontonamientos de piedra, círculos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones vinculadas al mundo del pensamiento. Realmente en el 2006 lo que hice fue el libro Agora, ahí plasmé las bases, y luego quería hacer otro libro ya en 2008, 2009, porque tenía ya todos estos datos. Me había pegado en 2 años un pateo de volver otra vez a todos los sitios a empezar a medir y a ver todo este tipo de cosas, ¿no? Volví otra vez a todos los yacimientos que ya conocía, otros que se iban conociendo, y la idea era hacer otro libro, pero me vino un flashazo de estas así antes de dormirte, lo típico, que empiezas a pensar y digo, ¿y si hago algo distinto? Porque un libro, bueno, es un libro, pero ¿y si hago algo distinto y lo de hacer una especie de revista? Porque hay material para hacer un montón de cosas. Sé que voy a seguir viendo cosas y no es estar haciendo libros todos los años, porque eso es más complicado, ¿no? Pero a lo mejor un formato revista que todos los años vayamos sacando un numerito, pues ahí surgió, en ese contexto, hicimos la asociación bien hecha, o sea, dada de alta en el registro, y ya son 11 números, este último que ha salido ahora, 11 años llevamos haciendo la revista. Pues el último número de Iruene pues sigue ahondando, por supuesto, en lo que estamos, en este tipo de investigaciones. Hay un trabajito precisamente que no tiene nada que ver con arqueastronomía ni nada de esto de posición astronómica, que es un trabajo que se hizo sobre, precisamente, comentábamos antes, la extinción de algunas plantas y animales que los aborígenes por su, digamos, por su incidencia en el terreno, pues llegan a forzar, ¿no? Un trabajito muy interesante. Hay otro trabajo en Tenerife del Roque de los Dos Hermanos, que es un trabajo espectacular también, donde se manifiesta un lugar emblemático en Tenerife, donde se manifiesta lo sagrado, tanto en invierno como en verano, y el Roque de los Dos Hermanos como epicentro, como centro, axis mundi, o como se quiera decir, de esos episodios, ¿no? Pero eso hay que verlo en la publicación. Y luego 2 trabajitos más, uno de Sonsamas en Lanzarote, La Quesera, que es un espacio ritual único. En Lanzarote existen ese tipo de construcciones, que son unos surcos muy grandes con camillotes, ¿no? Que solo están en Lanzarote. Y siempre ha habido históricamente, yo lo recuerdo desde la universidad, ya se conocían, pero no se les daba una explicación, era como algo que parecía de otro mundo, que no se sabía ni el más mínimo detalle. Hemos dado con algo, ¿no? Entonces en la revista lo planteamos. Y luego también trabajamos, por supuesto, el Time, que nos sigue sorprendiendo. El Time es un lugar espectacular, las laderas del Time del lado de Tijarafe. Ahí hay varios yacimientos que se repiten siempre con las mismas, con los mismos símbolos, los mismos cazoletas, los mismos canales, digamos, combinados las formas, antropomorfos, figuras humanas que aparecen ahí y otras simbologías que ahí están. Y ¿tiene que ver con algo? Pues también tiene que ver con algo. Y en este caso no es el Roque de los Dos Hermanos en Tenerife, sino es el Vejenado, la montaña más sagrada de la isla de La Palma. El Vejenado es el epicentro, en este caso. Hay ahí un potencial arqueastronómico, un pensamiento tan profundo como que ahí tenemos, y lo puedo adelantar yo, pero el año que viene sería la última parte, ¿no? Estamos hablando de unos lugares donde el tiempo está mejor marcado y estructurado. Yo no digo del mundo, porque del mundo es muy grande, pero no he leído nada igual como lo que está ahí. O sea, que ni siquiera Stonehenge, ni las pirámides de Egipto, ni tal, tienen la profundidad que tiene ese sitio. Quizás a lo mejor porque no se ha entendido, no se ha estudiado otros lugares, pero este lo tenemos muy claro. Y no, lo importante y lo bonito de todo esto, ¿sabes qué? Que lo podemos ver, lo podemos medir, pero lo podemos ver. Y eso es impepinable. Y no es que estén estos yacimientos ahí gratis, no, están ahí porque desde ahí es como se ve. Desde otro sitio te mueves y no lo ves, lo que hay que ver. Entonces, es algo fantástico, algo que hemos visto que nos tiene, pues vamos, muy felices en este sentido de poder dar poder dar explicaciones a lugares que a veces tú, ¿qué hacen esos sitios ahí en las laderas colgados? Ahí, ¿por qué no lo hacen en la parte alta, en un sitio más cómodo? No, que tiene que ser ahí, en ese lugar.